El pasillo se estiraba como una herida blanca bajo la luz fría de los fluorescentes. Cada paso era un eco del anterior, un ritmo monótono que marcaba el final de otro turno interminable. Mi uniforme ya no era una armadura, sino un peso. Las manos que antes ofrecían consuelo, ahora solo ajustaban vías y medían pulsos con una eficiencia vacía. Miraba los rostros dormidos en las camas, pero ya no veía historias, solo diagnósticos. Cama 302, neumonía. Cama 304, postoperatorio. Eran etiquetas, problemas a resolver antes de que sonara la campana y pudiera huir de este lugar que se había tragado mi vocación. Recordaba a la joven que llegó aquí con el corazón lleno de un propósito casi sagrado, el de aliviar el dolor, ser un ancla en la tormenta. ¿Dónde estaba ella ahora? Se había perdido entre los pitidos de los monitores y el olor a desinfectante, ahogada en un mar de sufrimiento ajeno que ya no sabía cómo navegar. Cada vida que se apagaba en mis manos se llevaba un trozo de la mía, y sentía que ya no quedaba casi nada. La carta de renuncia estaba en mi taquilla, escrita y reescrita, esperando solo el valor para entregarla. Fue en la habitación 308 donde todo empezó a quebrarse. Un anciano, solo, con la respiración tan débil que era casi un susurro. La familia había dejado de venir. El expediente decía que era cuestión de horas. Me acerqué para comprobar el goteo, un último gesto inútil en la coreografía de la muerte. Y entonces, al rozar su mano, una mano fría y de papel, sentí algo. No fue un pulso, fue una sacudida, una corriente que no viajó por mi piel, sino por mi alma. Era como un eco diminuto, una luz parpadeante en una oscuridad inmensa, y junto a ella un frío abrumador, un peso que no era físico. Por un instante, el agotamiento que me aplastaba desapareció, reemplazado por un terror puro y ajeno, tan denso que me costaba respirar. Y en medio de ese miedo, distinguí una chispa minúscula, casi extinguida, que se aferraba a algo con una fuerza desesperada. Solté su mano como si quemara, dando un paso atrás, con la respiración atrapada en la garganta. Pero la sensación no se fue. El frío ajeno seguía pegado a mi piel y la pequeña luz parpadeante danzaba tras mis párpados. No fue un pensamiento, fue una imagen que floreció en mi mente con la claridad de un recuerdo propio. Un salón de baile bañado en luz dorada, el tacto de un vestido de seda, el sonido lejano de un violín y una risa de mujer, joven y llena de vida. La imagen era fugaz, un destello de una vida vivida, de un amor que se negaba a extinguirse. Comprendí entonces, aquella chispa no era un impulso eléctrico del cerebro, no era un último espasmo de vida, era un recuerdo. Era el ancla que mantenía esa alma frágil atada a la orilla, impidiéndole dejarse llevar por la marea oscura. Y el frío, ese terror abrumador, era el miedo a soltarla, el pánico a olvidar esa risa, a perderse en la nada. La enfermera en mí, la que se aferraba a la ciencia y a los protocolos, gritaba que era el delirio del agotamiento, una alucinación. Pero algo más profundo, algo que había olvidado que existía dentro de mí, me obligó a quedarme. Volví a acercarme, esta vez no como una profesional cumpliendo un trámite, sino como un ser humano ante otro. Leí su nombre en la pulsera, Manuel. Me incliné hasta que mi boca estuvo junto a su oído, y las palabras salieron sin que yo las pensara, un susurro que brotaba de una certeza recién descubierta. Ella no se ha ido, Manuel. Solo está esperando al otro lado de la pista de baile. En el instante en que pronuncié esas palabras, la opresión en mi pecho se aflojó. El frío que llenaba la habitación no desapareció, pero retrocedió, como una bestia asustada por una luz repentina. Y la chispa que sentía emanar de él se convirtió en una llama serena y cálida. Miré el monitor. El trazado errático de su corazón se suavizó en una línea rítmica y constante, por un instante que se sintió eterno. No era una recuperación, era paz. Me erguí, sintiendo cómo el peso de mi propio cansancio regresaba, pero ahora era diferente. Ya no era un vacío, sino el coste de algo que acababa de entregar. Mis manos, que minutos antes me parecían inútiles, ahora temblaban con un poder que no comprendía.
Salí de la habitación y me apoyé en la pared del pasillo. Miré las puertas cerradas y por primera vez no vi números ni diagnósticos. Sentí el débil pulso de otras luces y otras sombras, una sinfonía silenciosa de almas luchando en la penumbra. Mi carta de renuncia era ahora un trozo de papel sin sentido. Mi huida había terminado, pero una nueva y aterradora travesía acababa de comenzar. La carta de renuncia se convirtió en confeti en el fondo de mi taquilla. Cada trozo de papel era la promesa de no volver a huir. El pasillo del hospital, que antes era mi vía de escape, se transformó en mi campo de entrenamiento. Ya no caminaba con la cabeza gacha, contando los azules hasta el final del turno. Ahora avanzaba con los sentidos alerta, aprendiendo a navegar en un océano de sensaciones que nadie más podía percibir. Las puertas de las habitaciones ya no eran barreras, sino membranas permeables. Algunas emanaban un frío denso, el peso de la resignación. Otras, un calor titilante, la llama obstinada de la esperanza. Compré un cuaderno de tapas duras, sin líneas, y empecé a cartografiar un territorio que no aparecía en ningún libro de medicina. No escribía síntomas, sino sensaciones. El miedo de la 412 era un frío punzante, con olor a metal y a lluvia en el asfalto. La esperanza de la 415 era un calor suave, como el sol de la mañana en una taza de porcelana, con el eco de una canción infantil. Mi trabajo cambió. La rutina de tomar la tensión o cambiar un suero se convirtió en la excusa para acercarme, para tocar una mano y escuchar más allá del silencio. Aprendí a traducir lo que sentía en gestos sencillos. A la anciana de la 409, de cuyo interior emanaba una brisa salada y la imagen fugaz de acantilados verdes, le describía el romper de las olas en la costa, aunque su expediente dijera que nunca había salido de la ciudad. Sus ojos, antes opacos, recuperaban un brillo lejano, y su respiración se acompasaba con el ritmo de un mar que solo ella y yo podíamos oír. Cada conexión era un peaje. Salía de esos cuartos sintiendo el eco de sus vidas en la mía, un cansancio que iba más allá de los músculos, que se instalaba en el alma. Comencé a desarrollar mis propias defensas. El agua fría sobre mis manos al final de cada visita se convirtió en un rito de purificación, un intento de separar su dolor del mío, de devolverme a mi propia orilla. Aprendí a ser un faro, no una esponja. Mi propósito no era absorber su oscuridad, sino proyectar una luz lo bastante fuerte como para mostrarles el camino de vuelta a sí mismos. La verdadera prueba llegó con un joven en la 503, un motorista que había chocado contra todos sus sueños. Su miedo no era un frío silencioso como el de Manuel, era un ruido ensordecedor, una cacofonía de cristales rotos y metal retorcido que me asaltaba cada vez que pasaba por su puerta. Nadie lograba calmar su agitación. Los sedantes apenas contenían el pánico que hacía temblar su cuerpo. Su chispa vital era casi imperceptible, ahogada bajo una avalancha de terror a un futuro que ya no existía. Una noche, mientras la tormenta golpeaba los cristales del hospital, entré en su cuarto decidida. El ruido en mi cabeza era casi insoportable. Me acerqué y, en lugar de buscar un recuerdo de esperanza en él, hice algo nuevo. Le ofrecí una imagen, un pensamiento forjado con mi propia voluntad, con la energía que había aprendido a cultivar. Cerré los ojos y me concentré, no en su pasado roto, sino en una posibilidad. El tacto de la madera pulida de una guitarra nueva, el primer acorde vibrando en el silencio de una habitación, el calor de un aplauso. Puse mi mano sobre la suya y proyecté esa sensación con toda mi fuerza. El estruendo en mi mente comenzó a ceder, reemplazado por una sola nota, tenue pero clara. El temblor de su cuerpo disminuyó, sus párpados dejaron de agitarse. No sé cuánto tiempo estuve allí, sosteniendo esa nota en el caos de su alma, pero cuando abrí los ojos, el monitor cardíaco mostraba un ritmo estable por primera vez en días. El silencio en su alma me trajo una paz momentánea, pero el esfuerzo me dejó vacía, expuesta. Y en ese vacío, por primera vez sentí algo más, una corriente helada que no provenía de ninguna habitación, una presencia en la penumbra del pasillo que no llevaba pulsera de paciente y que observaba, con una paciencia antigua y hambrienta. Aquel frío no era el miedo de un hombre a su propio final, era el final mismo.
una ausencia perfecta, un vacío que no absorbía la luz, sino que la negaba. La presencia en el pasillo no tenía forma, ni rostro, ni sonido. Era la certeza silenciosa de que toda lucha es inútil, de que cada llama, tarde o temprano, se convierte en ceniza. Era la personificación de la apatía que casi me había consumido, la misma que me susurraba que soltar era más fácil que sostener. No se movió hacia mí, no necesitaba hacerlo. Su influencia se extendía como una mancha de tinta en el agua, enfriando el aire, apagando los colores, haciendo que el débil pulso de esperanza de los pacientes pareciera un esfuerzo patético y ridículo. Sentí su mensaje en mis huesos, una tentación helada que no usaba palabras. ¿Por qué luchar? ¿Por qué sentir el dolor ajeno? El descanso es inevitable, el silencio es el destino. Ríndete, descansa, olvida. Era la misma oferta que me había hecho a mí misma frente a mi taquilla, con la carta de renuncia en la mano. La paz del final, la liberación de la carga. Por un instante, el agotamiento acumulado durante meses amenazó con doblegarme. Mis rodillas flaquearon. Sería tan sencillo dejarme caer, cerrar los ojos y permitir que ese frío me reclamara. Y entonces miré más allá. A través de la penumbra que se cernía sobre mí, vi las puertas cerradas. Detrás de la 503, la nota solitaria de una guitarra seguía vibrando, débil pero pura. Desde la 409 me llegó la brisa salada y el recuerdo de unos acantilados que nunca existieron. Y en la distancia creí oír el eco de un vals, la música de un baile eterno. Eran luces minúsculas en una noche inmensa, pero estaban ahí, y no se habían rendido. Me erguí no con la fuerza de un guerrero, sino con la terquedad de un jardinero que se niega a abandonar su última semilla en pleno invierno. Miré a la oscuridad del pasillo, a la nada que me ofrecía el olvido, y la reconocí, no como un enemigo a derrotar, sino como una parte del paisaje. El miedo, la desesperanza, el final, siempre estarían ahí, esperando en los márgenes. Mi labor no era extinguir la noche, sino asegurarme de que cada vela tuviera una razón para seguir ardiendo hasta el amanecer. No le dije nada, no hubo un enfrentamiento, simplemente le di la espalda. Me di la vuelta y caminé hacia la luz de la estación de enfermería. Cada paso una afirmación, cada paso un voto. El frío no desapareció, pero retrocedió a las sombras, a su lugar. Había perdido su poder sobre mí, porque yo había encontrado el mío. Los años que siguieron transformaron los pasillos del hospital en mi verdadero hogar. El hospital ya no era un laberinto de sufrimiento, sino un santuario de transiciones, un lugar donde las almas hacían una pausa en su viaje. Aprendí a caminar por él como un navegante lee las estrellas. Ya no solo sentía el miedo y la esperanza, sino también la gratitud, el anhelo, la paz de una vida bien vivida. Mi cuaderno se llenó de mapas de almas, de historias susurradas sin voz. El joven motorista salió por su propio pie meses después. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. No recordaba mi nombre, ni lo que había hecho aquella noche de tormenta. Pero me miró y, con los dedos, rasgué una guitarra invisible en el aire. Sonrió, y en esa sonrisa estaba toda la sinfonía que habíamos compuesto juntos en la oscuridad. Ya no busco huir. He comprendido que mi vocación no era solo aliviar el dolor del cuerpo. Descubrí que la medicina cura el cuerpo, pero solo la conexión puede sanar el alma. Estamos hechos de las historias que amamos, de los recuerdos que nos anclan a la orilla cuando la marea amenaza con llevarnos. Y a veces, todo lo que una persona necesita en el umbral es que alguien se siente a su lado y le recuerde la melodía de su propia canción. No somos dioses que puedan decidir sobre la vida y la muerte. Somos fareros, cuidadores de llamas frágiles en la inmensidad. No estamos aquí para evitar el final del baile, sino para asegurarnos de que la música, mientras dure, sea inolvidable. Y a veces, una sola mano que se aferra a la nuestra en la oscuridad es toda la orquesta que necesitamos.